Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 26 de mayo de 2016, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La prensa y el país entero están secuestrados. Esa es la verdad. El presidente Santos sigue insistiendo en que la culpable fue Salud Hernández Mora, que se fue de paseo a El Tarra y a la zona del Catatumbo para reunirse ella por su propia cuenta con el ELN. Semejante estupidez no se le puede ocurrir sino a un hombre como Santos, que en el colmo de su desesperación trata de tapar la realidad, y es que el Catatumbo es tierra de nadie. El Catatumbo le pertenece a unos mafiosos, a unos bandidos que con distintos uniformes y obedeciendo distintas líneas de mando se apoderaron de una región donde tienen sembradas más de 30.000 hectáreas de coca para producir más de 200 toneladas métricas de cocaína al año. Ese es el Catatumbo. El presidente Uribe se preguntaba ayer, en unas declaraciones todavía muy prudentes y muy tímidas nos lo parecieron, que en Colombia había muchos catatumbos, y recordó el nudo de Paramillo, y aquí William Calderón ha recordado varios lugares que son iguales al Catatumbo, y con los acuerdos con las FARC está ya dispuesto y previsto, y la gente no lo ha leído porque no le da la gana leerlo. En próximos días, algún día de estos haremos una editorial sobre el particular, que en las zonas apartadas del país va a regir un orden jurídico nuevo y distinto, es decir, un catatumbo, la anarquía total. El gobierno va a estar constituido por unas juntas, por esas juntas de acción comunal que hay también en el Catatumbo, y que no son sino las organizaciones de los guerrilleros y de los mafiosos, que dominan a la poca gente que queda allá o a la mucha gente que va a raspar coca y a ponerse al servicio de los bandidos, de los narcotraficantes. El país está en manos de los bandidos. Exigimos la liberación de Salud Hernández y la liberación de nuestros amigos de RCN, de Diego de Pablos y de Carlos Melo. La exigimos ya, sin condiciones, sin aparatos, sin declaraciones, sin Cruz Roja Internacional, sin nada de lo que se estila en estos casos. Y protestamos por la manera como está siendo tratada Salud Hernández, como si ella hubiera dado lugar al plagio de que fue víctima y como si ella hubiera tenido la iniciativa de reunirse con esos bandidos asumiendo esa responsabilidad. Santos, que no puede garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos en muchísimos lugares del país, que le está entregando a la mafia, no tiene derecho a descargarse de sus responsabilidades poniéndolas encima de los ciudadanos. Ayer hubo plantón en la Plaza de Bolívar. En el mundo lo que hay es verdadera indignación. ¿Cuántos catatumbos hay en Colombia? Volvemos a preguntarnos con el presidente Uribe. ¿Y cuántos más vienen? ¿Cuántos más vienen? De lo que se trata es de hacer de Colombia un gran catatumbo. Como arroz se sigue vendiendo el libro del coronel Mejía Gutiérrez. Esta es una reivindicación moral a un héroe de la patria, y a través de ese héroe de la patria a todos los soldados, los suboficiales, los oficiales de un ejército glorioso que han impedido que las manifestaciones subversivas, que los bandidos, que los narcotraficantes se tomen este país, y lo han impedido a costa de su sangre, de su sacrificio, de su dolor. Y en pago, la incomprensión y el odio contra esas fuerzas militares. El libro del coronel Mejía Gutiérrez es la mejor novela que ustedes puedan leer. Solamente que es una novela que les llega al corazón porque descubren que todo lo dicho en ella es verdad. Nada es ficción. Cada capítulo es más apasionante que el capítulo anterior, y más duro y más desgarrador. Parte el alma y enseña muchas cosas que creíamos sabidas. Yo tengo que decir que
tenía la idea de que conocía bien el tema del narcotráfico en el campo, de las siembras, de la situación de los campesinos. Acabé de entenderlo cuando leí el libro del coronel Mejía Gutiérrez. Es un libro que del que ningún colombiano puede prescindir. Nadie. Yo lo haría obligatorio en las escuelas y especialmente en las universidades de Colombia, para que a partir de ahí discutan los que quieran discutir. Pero esa es la realidad, esa es la vida del país, contada por el coronel Hernán Mejía en una prosa limpia, serena, sin alardes, supremamente bien hecha, bien lograda. Un libro extraordinario que se está vendiendo como arroz. Me niego a arrodillarme. Francia en la encrucijada. La carta al gobierno suizo. Dos temas distintos que trataremos con el profesor Eduardo Mackenzie. La situación de Francia es delicadísima. Está bloqueada. Primero trataron de bloquearla con manifestaciones enormes para protestar por un régimen laboral que siquiera haga parecida a Francia a las demás potencias europeas, que son muy inflexibles en el tratamiento del trabajo y que por lo mismo no tienen desarrollo económico significativo en los últimos años. Lo de Francia es peor. ¿Qué está pasando en Francia? Ahora les ha dado por bloquear todas las centrales de distribución de gasolina y ahora también las usinas atómicas. Saludcop y Café Salud. Esto hay que mirarlo con cuidado. Las quiebras de Saludcop y de Café Salud y los negociados que se están tramando alrededor son de unas dimensiones colosales. Pero con Saludcop nadie se mide, porque el señor Palacino no es el señor Palacino, sino el señor Vargas Lleras, y todo el mundo le tiene terror a Vargas Lleras. ¿Cuáles son los negociados que hay ahí? El pueblo sufre, el país paga. ¿Quiénes se enriquecen? A propósito, viaja a los Estados Unidos para continuar su tratamiento médico Germán Vargas Lleras. Nosotros hacemos votos por su recuperación. La señal es clara, la enfermedad no está vencida y el doctor Vargas Lleras cree que en los Estados Unidos puede encontrar mejores perspectivas, mejores tratamientos. La medicina en Colombia está tan avanzada como allá, es lo que sabemos. En todo caso, nuestros votos son por su pronta y total recuperación. El asalto a los periodistas, a los deportistas. Este es un tema que tenemos que mirar con cuidado, porque nos estamos resignando a que estamos prisioneros en las ciudades. No se puede hacer deporte, no se puede ir por lugares hermosísimos que la naturaleza nos ofrece para nuestro solaz, para compenetrarnos con ella. No se puede, porque los bandidos no dejan. El papel de la policía ha sido sencillamente lamentable, general Nieto. Usted puede que esté muy ocupado con el tema de Salud Hernández, no lo sabemos en qué está ocupado, pero lo que está pasando en los alrededores de Bogotá, en la sabana de Bogotá, en las cercanías de Bogotá es dramático, y esto tiene que estar pasando en todo el país. Ya nadie se puede atrever ahora en lo que llaman una bicicleta de alta gama, faltaba más, como para decir pues que se trata de bicicletas muy costosas y de unos alardes que hace la gente de su condición económica. Son bicicletas adecuadas para lo que se está haciendo, que es un ciclomontañismo, que es un deporte especial, y la gente tiene el más perfecto derecho en hacer su deporte y en costearse su deporte. No faltaba más, sino que el deporte en los alrededores de Bogotá hubiera quedado prohibido por las mafias, por los bandidos. Ojo con eso. Hablaremos con una persona que ha estado muy de cerca en esa materia. Tenemos que decir que con el profesor Mackenzie también trataremos el tema de la carta al gobierno suizo. Gracias a nuestros oyentes, gracias a la gente que nos escuche,
Estamos próximos a las 6.000 firmas. El gobierno suizo que sepa que los colombianos no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante este atropello que ayuda al gobierno suizo a cometer contra los derechos de los colombianos. Esta treta, esta patraña, esta vagamundería que están diseñando Álvaro Leiva y el bandido español que es socio de él, el señor Santiago, para darle visos de tratado internacional y de acuerdo especial a un acuerdo con unos bandidos, asesinos, masacradores, a unos despreciables sujetos que no quieren sino quedarse con el país. No más que eso. No les basta el perdón, no les bastan las penas prácticamente nugatorias de todo derecho penal. No, lo que quieren es el país entero, de la mano de estos asesores que tienen. Y el gobierno suizo ayuda. Proteste, entre a lahoradelaverdad.com.co y emita su voto en contra de esa posibilidad. Sobre un país en pedazos sigue la farsa de La Habana. Ahora, después de una jornada oratoria que se cumplirá o se está cumpliendo en la Corte Constitucional, porque el presidente Santos va a trasladar su tribuna de la zona minera donde fue, perdóneseme, con el atuendo más ridículo que le hemos visto a un presidente en la historia, no, pues póngase lo que le dé la gana, pero es que hay cosas que son francamente ridículas. Allá se echó un discurso cada vez más desilvanado, cada vez más entrecortado, cada vez más separado de la realidad. Traslada su tribuna a la Corte Constitucional. Ayer decíamos y hoy recordamos si vendrá en plan de Demóstenes o de Cicerón, de Mirabeau, de Castelar o de cuál de los grandes oradores de la historia para conmover a la Corte Constitucional y convencerla de que apruebe el plebiscito. Todos sabemos que es una patraña y que con la Corte está convenido que no apruebe el plebiscito para tener la disculpa perfecta. Qué pena, si le íbamos a consultar al pueblo, no pudimos, no tenemos más remedio que declarar que los acuerdos finales son unos acuerdos especiales a la luz de los tratados, de los protocolos de Ginebra, y entonces queda incorporada a la Constitución Nacional esa maravilla de las 500 páginas de basura, basura retórica, basura política, basura moral, que es el acuerdo que se está haciendo con La Habana, con los bandidos que están en La Habana, con los asesinos que están en La Habana. Y son unos asesinos. Esto ni es exageración, ni es mal uso del lenguaje. Son asesinos declarados como tales por los jueces de la República en múltiples sentencias. El que menos tiene 200 años de prisión por sus crímenes atroces. Carmen Teresa Castañeda, una santanderiana personera de Bogotá por meritocracia. Impresionantes escenas de embarcación sobrecargada. El guardacostas de Italia salva de la muerte a 500 personas, murieron 7. Pero continúa el drama. ¿Cuántas de esas embarcaciones sí llegaron a su destino? ¿O cuántas se hundieron para siempre, llevando esa carga de gente ilusionada y al mismo tiempo enloquecida, desesperada de lo que está dejando atrás? El África que acabó de destruir el comunismo. La señora Hillary Clinton es responsable, cuando menos, por descuido en el manejo de información secreta, dice la Secretaría de Estado. Hillary está pasando muy mal momento con este tema que ya se conocía, pero que ha salido a la luz a raíz de unas declaraciones de la propia Secretaría de Estado. La señora Hillary no supo distinguir sus servidores personales, sus computadores personales, de los servidores del Estado, e hizo una mezcla que no la enaltece ni la favorece en este lamentable debate político que hay hoy en los Estados Unidos. Ataques en Irán y Siria contra ISIS, Faluya y Raqqa. Nada se sabe de los civiles de una y de otra población.
la guerra cada vez más cruda, cada vez más dura, y eso sí, Obama con su premio Nobel de la Paz. Nadie sembró tantas guerras en el mundo por sus indecisiones, sus ineptitudes, su incapacidad, como el señor Obama después de que le dieron el premio Nobel de la Paz. Tendremos una reforma tributaria amigable con las empresas, dice el presidente Santos. Y entonces lo que uno se pregunta es, ¿no será amigable con quién? Y eso es obvio, y ya lo hemos dicho, y ya lo hemos denunciado. No será amigable con la gente, con la clase media baja, con la gente que trabaja de sol a sol para sobrevivir en Colombia. Le van a cargar la mano con el IVA, le van a cargar la mano con el IVA sobre productos básicos de la canasta familiar, le van a cargar la mano con impuesto a la renta a gente que nunca la pagó, simplemente porque no tiene con qué. De manera que tributaria amigable con las empresas, no amigable con los demás, pero es que las empresas tienen poder para influir. A la gente del común no la representa nadie, por ella no habla nadie. La marihuana medicinal. Están pues muy contentos y muy orgullosos el señor Juan Manuel Galán. Esta es una de las cosas más tristes y más duras de la vida. Quienes fuimos amigos de Luis Carlos Galán y seguimos llorando todos los días su muerte, porque se enfrentó a las mafias del narcotráfico que empiezan exactamente en la marihuana. Ver a su hijo promoviendo la marihuana. Esta es una promoción descarada de la marihuana. De aquí en adelante, si con la famosa dosis personal y con el libre desarrollo de la personalidad nos llenamos de ollas y nos llenamos de microtráfico en todas las ciudades de Colombia, ahora con la marihuana permitida, esto va a ser sencillamente la locura. La marihuana es una droga alucinógena. La marihuana destruye el cerebro. La marihuana lleva a la persona a mundos ilusorios que la separan de la realidad. Destruye la voluntad. La marihuana es un veneno. El señor Galán le está haciendo el peor servicio a la sociedad colombiana. Está acabando con ella, y especialmente con la gente joven. A fumar marihuana, pues, dice que porque es medicinal. Hágame el favor. La atrocidad que se acaba de aprobar. Con otra atrocidad, la de la Corte Constitucional, que le da a los alcaldes y a los gobernadores la facultad de oponerse a los proyectos mineros. La minería está en el subsuelo. El subsuelo es propiedad de la nación. Hasta ayer, cuando la Corte Constitucional resolvió que también es propiedad de los municipios y los departamentos. Y esto sí va a ser definitivamente el caos. Todos los proyectos de una minería sana, de una minería bien hecha, que se puede hacer respetando el medio ambiente, una minería juiciosa, no la minería despiadada que hacen las FARC. Esa sí que me diga lo que está significando el envenenamiento y la destrucción de los ríos. Ayer el presidente Santos, con su casco ese grotesco que se puso en la cabeza, hablaba del nivel de envenenamiento de los ríos con ocasión de la minería ilegal. ¿Y por qué no la ha combatido? ¿Por qué? ¿Por qué el ejército y la policía no se han lanzado sobre esas retroexcavadoras gigantescas para destruirlas? Por falta de carácter, por falta de autoridad, porque el presidente Santos no gobierna, sino que se echa malísimos discursos. Y hoy en la historia, por esta época en 1940, lo que fue para nosotros el momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque. En Dunkerque se salvó el ejército expedicionario inglés y lo que quedaba, o lo mejor, del ejército francés. En Dunkerque, Hitler, posando de gran estratega, se quedó dormido y por eso no se hizo dueño de Europa. En Dunkerque se pudo perder definitivamente la guerra o la pudo ganar definitivamente Hitler. Recordaremos lo que pasó en Dunkerque en un día como hoy, en el año de 1940. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos,
y su equipo periodístico. Fueron declaraciones francamente alucinantes. Dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos que la periodista Salud Hernández no está secuestrada, sino que está trabajando y que por su propia voluntad se reunió con el ELN. Pero lo curioso es que también añadió que el ELN está esperando cómo puede regresarla a la libertad. A la libertad. Suponemos que fue un lapsus lingüístico del presidente Juan Manuel Santos, ¿no creen? Si Salud Hernández no está secuestrada, ¿por qué dice el presidente Juan Manuel Santos que el ELN está esperando para regresarla a la libertad? Y añade el presidente que esa información la tiene de una fuente muy fidedigna del ELN y que ese grupo narcoguerrillero está esperando a que se suspendan las operaciones militares para devolver a Salud. Es que de los dos periodistas de RCN, el presidente Juan Manuel Santos también dice lo mismo, que los dos periodistas corrieron igual suerte. Las palabras del presidente Juan Manuel Santos no solo, pues para mí por lo menos, no son un parte de tranquilidad, sino que abren más interrogantes de los que teníamos. Pregunto, ¿qué quiso decir el presidente cuando afirmó que sabía de primera mano que el ELN estaba esperando a que el ejército suspendiera las operaciones para devolver a Salud? ¿Ahora la culpa es del ejército por cumplir con su labor? ¿Por qué no se abre un debate serio y profundo sobre la realidad de desgobierno que vive el Catatumbo y otras muchas zonas en Colombia, no? ¿Le entregó el gobierno de Juan Manuel Santos el Catatumbo a los ilegales? Pregunto. Y el nudo de Paramillo y la región del sur del país y regiones del Caquetá y zonas del Chocó y límites con Antioquia hacia Urabá y Arauca y siga, le entregó el país a los bandidos. Y ahora la culpa es de las operaciones militares que consisten en lo que llaman un cerco humanitario, es que ni siquiera los están buscando, sino que se ubicaron en determinados lugares a esperar. Y entonces dice Santos que esa es la causa por la cual el ELN, que está conversando amistosamente con Salud Hernández, por eso no la devuelve. Hombre, por favor, no hay en el mundo fuera de Colombia, un imbécil que se esté sosteniendo una cosa parecida. Esos periodistas están secuestrados. Ejercer la profesión de periodista en Colombia es un riesgo inmenso. Porque Montserrat, lo secuestran a uno, le ponen su bomba lapa. El que no esté de acuerdo con Márquez, llévalo uno, llévalo otro, y ahora el que no esté de acuerdo con Gavino, pues le pasa lo mismo. ¿Cuántos han sido los periodistas asesinados en Colombia? ¿Cuántos han sido los periodistas? Bueno. Sí, pero esas explicaciones, yo insisto, que dio el presidente Juan Manuel Santos no solo no son convincentes, sino que han indignado a más de uno. En el chat usted no se imagina las opiniones. Hay un oyente que firma como GG y dice: Salud, la nueva plenipotenciaria de Juan Manuel Santos en el Catatumbo con el ELN. O sea, es que, de verdad, hay unas explicaciones que no solo no convencen, sino que ofenden, ¿no? Llenan de indignación, ofenden. Esa es la palabra la que usted ha utilizado, ofenden. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 26 de mayo del año 16, son las 6:30 de la mañana. Con todo lo que está pasando en Colombia, con la vida del periodismo nacional en vilo, con Salud secuestrada y nuestros colegas de RCN, con el robo de personas, el reclutamiento de niños y de niñas convertidas en pasto sexual, con el narcotráfico como combustible de la guerra, los negociantes de la paz, el principal cartel de la droga en el mundo, que sigue las orientaciones del camarada Santiago, presidente bolivariano de Locombia, el susodicho sátrapa, camarada de los hermanos Castro, Maduro, Rousseff y la Kirchner, sin sonrojarse, en su última monserga, declaró la mesa de paz en Cuba en sesión permanente para el análisis de las propuestas sobre el cese al fuego
y de hostilidades, hasta firmar el fin del conflicto. Doctor Londoño, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el 20 de julio. Tienen previsto todo para el 20 de julio salir con la noticia y oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Se hizo la paz, se hizo la paz. Y nosotros preguntaremos entonces, ¿y el narcotráfico? ¿Y las zonas que quedan en manos de nadie? ¿Y el triunfo de la criminalidad con impunidad total? ¿Y las armas que no se entregan sino que se les dan a título de gendarmes o de miembros de la Unidad Nacional de Protección? Entonces, ¿en qué vamos a quedar? ¿En nada? No, en mucho peor de lo que estamos. Los acuerdos de paz nos llevan a un mundo alucinante de entrega total a los bandidos en Colombia. Y nos vamos para Estados Unidos. Cristina Londoño tiene cosas muy importantes que contarnos. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con una rebelión encabezada por Texas y otros 10 estados contra una directriz de la administración Obama. La administración Obama, como ustedes recordarán, yo ya les había hecho este informe, le dijo a los colegios públicos de este país que tiene que permitir que sus estudiantes transgénero vayan a los baños del sexo del que ellos se sienten, con el sexo con el que ellos se identifican. Una mujer que se considera hombre, que sea mujer físicamente pero se considera hombre, puede ir al baño de los hombres y viceversa. Un hombre que se considera mujer, aunque sea fisiológicamente hombre, puede ir al baño de las mujeres. Entonces, Texas, Oklahoma, Alabama, Wisconsin, West Virginia, Tennessee, Maine, Arizona, Luisiana, Utah y Georgia, estados que se consideran conservadores, pues están pidiéndole a una corte federal en Texas que declare esa directiva de la administración Obama como ilegal. Esta demanda está acusando al gobierno de conspirar para convertir a lugares educativos y de trabajo en laboratorios de un experimento social masivo. Esa es una cita textual. Y dice que están aplastando en el camino medidas de protección de menores y también los derechos básicos de privacidad de los estadounidenses. La secretaria de Justicia de los Estados Unidos, Loretta Lynch, había dicho en el pasado que no hay espacio en nuestros colegios para que haya discriminación. Y quienes apoyan al gobierno Obama dicen que uno entra al baño y cierra la puerta y no tiene que ser grave quien esté en el cubículo, digamos, de al lado. Además, en los baños de los colegios cabe añadir que los niños están divididos por edades y los adultos no entran a los baños de los niños. La Casa Blanca, sin embargo, no quiso comentar sobre esta demanda, mientras el Departamento de Justicia dice que va a revisar la demanda y después se podría pronunciar. Todo este tema de los baños para los transgéneros empezó con una ley de Carolina del Norte, uno de estos estados considerados como conservadores, que le exige a las personas transgénero que usen los baños de acuerdo al sexo con el que nacieron, del sexo que aparece en su certificado de nacimiento. Eso desató una gran rebelión que llevó a la directriz del gobierno de la administración Obama y ahora lleva a esta demanda encabezada por Texas, a la que se le suman otros 10 estados de los Estados Unidos. Bueno, y ahora vamos a hablar rápidamente de política, y es que una auditoría del Departamento de Estado, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado, le dio un duro golpe ayer a Hillary Clinton. Dice esta auditoría que durante su mandato como secretaria de Estado, Clinton violó normas federales al usar un servidor privado para enviar y recibir miles de correos electrónicos clasificados. La auditoría este informe tiene 80 páginas y la critica además por no colaborar con la investigación. Dicen que ella se negó a declarar y que no permitió que su gente lo hiciera, al mismo tiempo que ella decía que hablaría todo lo que le preguntaran y que ella era un libro abierto. Esta investigación también dice que los problemas no han sido solamente de la administración de Hillary Clinton, sino de
pasados secretarios de Estado. La campaña de Clinton intentó minimizar el informe. Ayer en campaña en California ella ni se pronunció sobre el tema, pero Donald Trump sí lo hizo, afirmando que demuestra que Hillary es deshonesta. Analistas políticos aseguran que el reporte simplemente desdice la posición de Hillary Clinton sobre su rol con estos correos electrónicos y cuestiona el sentido común de una persona que está aspirando a llegar a la Casa Blanca. Este reporte, como ustedes saben, se emite a menos de 2 semanas de las primarias aquí en el estado de California y pues le está dando municiones a los rivales, al Comité Nacional Republicano y también a Donald Trump, que como ya les dice que está demostrando que Hillary es una mujer deshonesta y no debería ser presidenta de los Estados Unidos. Aunque Trump, por otro lado, tampoco está exento de las controversias. ¿Qué les puedo contar de Donald Trump? Bueno, ayer fue en Anaheim, California, antes fue en Albuquerque, Nuevo México y en Costa Mesa, en que sus eventos de campaña se han convertido en incidentes violentos. 6 oficiales de la policía de Albuquerque en Nuevo México resultaron heridos después de que grupos de manifestantes les hubieran lanzado rocas del tamaño de un puño. Tuvieron que recibir atención médica en el lugar. El problema es que se ha estado descubriendo, especialmente en este caso de Albuquerque hace 2 noches, que muchos de estos manifestantes no son grupos latinos anti-Trump, sino son anarquistas que están aprovechando la situación para ir a causar daños y a caldear los ánimos. Sin embargo, en Albuquerque, también en las protestas en que vimos aquí en Burlingame, California, en las de Anaheim, ha habido grupos de hispanos que sí le gritan groserías a Donald Trump y ondean banderas mexicanas. Muchos analistas dicen que este tipo de protestas violentas con groserías pues podrían tener el resultado contrario del que quieren los manifestantes y darle municiones a los partidarios de Trump que están abogando por deportaciones masivas y para sacar a los inmigrantes de este país, si este es el comportamiento que adoptan y las banderas que ponen en alto en vez de izar banderas estadounidenses y ser parte de la sociedad de los Estados Unidos. Sin embargo, la controversia pica y se extiende. Tenemos por un lado violencia en las campañas de Trump, también hemos visto bastantes incidentes de tensión en las de Bernie Sanders y ahora pues Hillary Clinton con un informe bastante negativo en su contra. Así las cosas, regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy bien, esa es la situación en los Estados Unidos, más clara imposible, más apasionantes que estos resúmenes que nos manda Cristina Londoño, imposible lograrlos, imposible. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Como hemos informado en la hora de la verdad, el Reino Unido se apresta para decidir sobre su permanencia en la Unión Europea en un referendo por celebrarse el 26 de junio. Y el debate está al rojo vivo. Mientras los euroescépticos aducen asuntos de soberanía y de manejo de la inmigración, los partidarios de la Unión han hecho énfasis en los efectos económicos de la salida. En su campaña por permanecer en la Unión, el primer ministro David Cameron recibió un espaldarazo esta semana de parte de un prestigioso centro de pensamiento independiente, el Instituto de Estudios Fiscales, que con frecuencia critica abiertamente los planes gubernamentales. Esta vez, sin embargo, se ha alineado con el gobierno para advertir sobre las consecuencias negativas que la salida de la Unión acarrearía para el Reino Unido. En efecto, el estudio prevé que las finanzas públicas pueden dejar de recibir entre 20 y 58 billones de euros durante el 2019 y el 2020, lo cual obligaría al gobierno a mantener su política de austeridad si quiere mantener el equilibrio fiscal. Más aún, el estudio cuestiona la cifra que ha dado la campaña contra la Unión, que ha dicho que el Reino Unido se ahorraría 350 millones de libras esterlinas a la semana, que son su contribución a la Unión Europea. El instituto argumenta que en esta cifra no se tienen en cuenta ni los reembolsos que recibe el Reino Unido,
ni las inversiones de la Unión Europea en este país, especialmente en subsidios para los agricultores. Si estos factores se tienen en cuenta, el costo neto para el Reino Unido es de 150 millones a la semana u 8 billones al año, cifra que se compensaría con una caída de tan solo el 0.6% del PIB, mientras que la mayoría de los estudios prevén una caída mucho más importante, superior al 3% como consecuencia de abandonar la Unión. Los partidarios de abandonar la Unión han criticado el estudio y puesto en tela de juicio la independencia del instituto que recibe fondos de la Unión Europea. Sin embargo, debemos advertir que el Instituto de Estudios Fiscales no está solo en sus pronósticos sobre las consecuencias negativas de abandonar la Unión, que incluyen decrecimiento económico, devaluación de la libra esterlina y aumento de la inflación. En este sentido se han expresado nada menos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central del Reino Unido y la OCDE. Si sirve de algo, doctor Londoño, le cuento que en las casas de apuestas tan importantes y populares en el Reino Unido, el 80% apuesta por la permanencia y solo un 20% por la salida. La cifra en enero era, respectivamente, 65% y 35%. Así que la tendencia parece clara. Todos tienen opinión, pero la sostienen con su plata. Entonces eso es bastante indicativo. Al margen de esa circunstancia tan fortuita o tan folclórica, como ustedes quieran llamarla, sí los estudios revelan lo que ocurriría si el Reino Unido se retirara de la Unión Europea. Lo que no está dicho es qué le pasa a la Unión Europea si le falta el Reino Unido. Ese es el otro examen. La otra cara de la moneda, sí señor. La otra cara de la moneda que no se ha examinado suficientemente. Eso es lo que se llama un pierde-pierde. Todos pierden. Así es. Santiago Castro. Buenos días, doctor Londoño. Buenos días para todos los oyentes y los compañeros de mesa. Vuelve y juega la Corte. Ahora con relación a la minería. En un escenario de crisis económica donde cada día que pasa los indicadores económicos anuncian que todo puede ser peor, la Corte Constitucional, y respetando el espíritu de la Constitución Política de Colombia, y uno de los pilares para promover el desarrollo económico como es la explotación responsable del subsuelo con plenas garantías por parte del gobierno central, ha decidido, doctor Londoño, declarar inconstitucional la norma del Código de Minas que impedía a las autoridades civiles de los entes territoriales oponerse a la realización de proyectos encaminados a la explotación del subsuelo. Al parecer, se pretende defender el derecho de las autoridades locales para decidir sobre su destino político y económico. Recordemos, doctor Londoño, el debate que se venía dando sobre las consultas populares que algunos mandatarios locales promovían para tratar de impedir que se desarrollaran proyectos mineros, que a todas luces dichas consultas eran improcedentes. Pues ahora, la Corte Constitucional ha decidido que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y los ministerios no pueden impedir que los concejales de un municipio prohíban la minería. Colombia ha sido históricamente un país minero, eso no es de ahora. El gran problema ha sido la formalización y el acompañamiento a la minoría responsable, aquello que sin duda le hace un aporte de primer orden, doctor Londoño, a la economía nacional. Pero ello requiere una política de Estado que se blinde de intereses particulares, que entre más se fragmentan, más difícil hacen las cosas. En Colombia la mayoría de los municipios no generan suficientes recursos para su sostenimiento y se asientan en economías ilegales e informales, lo cual hace que el ejercicio del gobierno sea limitado o inexistente. Ahora resulta que los consejos municipales podrán alegar la protección del medio ambiente para que la minería formal y responsable no llegue, mirando hacia otro lado mientras unos pocos siguen haciendo lo que les venga en gana en materia minera, dejando eso sí un daño irreparable y robándose los recursos que podrían apalancar sin lugar a dudas el desarrollo económico y social. La votación en la sala, doctor Londoño, fue de 5 votos contra 4, derrotando así la posición del magistrado Alejandro Linares, quien pedía mantener esa restricción. Ahora tendremos que esperar el fallo que redactará la magistrada Gloria Estela Ortiz al respecto. Ojalá el Congreso de la República reaccione y pueda promover el debate donde toca, y donde toca es en el legislativo, para que Colombia pueda tener una política minera mucho más clara, mucho más coherente. Alega la Corte que dicha restricción se podría aprobar, sí, siempre que se trate de una ley estatutaria y no, como ocurrió, de una ley ordinaria.
hay que proceder con ello cuanto antes, doctor Londoño? Dice el artículo 332 de la Constitución, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Es propietario del subsuelo, pero no lo puede explotar, sino pidiéndole permiso a gobernadores y alcaldes. Buena esa por la Corte Constitucional. Le quitó la propiedad del subsuelo a la nación y el manejo del subsuelo a la nación. Ahora la minería es un caos organizado desde la Corte Constitucional. Y en un minuto estaremos con Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, hablando de los grandes temas de la economía colombiana. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 46 minutos.